con ambas, diciéndoles de antemano que las expositoras van a exponer cada cual por un tiempo no mayor de 15 minutos para proponer elementos de reflexión en torno a esta temática que es sumamente amplia, pero no por eso menos interesante, que hemos titulado Mujeres, Universidad y Proceso Constituyente en Chile. A mi derecha está Lieta Vivaldi, ella es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Sociología por la Universidad de Londres y, entiendo, trabaja actualmente tanto en las universidades Diego Portales como Alberto Hurtado, ¿sí? Ella va a comenzar. Y luego, a mi izquierda, y va a continuar, por supuesto, una persona de la casa, la profesora Adela Borg, trabajadora social de esta universidad y doctora en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina. Una alegría, en realidad, tenerlas a ambas acá. Les agradecemos muy sinceramente que se hayan hecho el tiempo y que hayan podido acompañarnos en este primer foro constituyente de varios que vamos a tener durante el año. De ello les vamos a hablar hacia el final. Así que sin más, los dejo en primer lugar con Lieta Vivaldi. Pues muchísimas gracias por la invitación y es muy emocionante estar hablando de estos temas. Si pensamos cuando empezó el estallido también, las temáticas feministas estaban un poco invisibilizadas, pese a que era una demanda importante, estaban invisibilizadas y yo creo que ver hoy en día, bueno, ya vimos el 8 de marzo y después, luego quizás del fenómeno que pasó con la intervención de las tesis, cómo las demandas feministas han vuelto a estar presentes y a ser como fundamentales dentro de este proceso, es súper importante. Ya vamos a ver justamente por qué. Así que, nada, muchas gracias y qué bueno que esta temática la podamos discutir ahora. Entonces, claro, esto muy básico, si pensamos en la Constitución, que es constituir, son las reglas que nos damos en común, son los principios que tenemos en común, y justamente si uno analiza el estallido probablemente tal, uno de los grandes problemas es que estas reglas que teníamos en común no calzaban con lo que estábamos como pueblo queriendo. Claramente es una Constitución que fue hecha por una élite, por un grupo cerrado, no fue electo, entonces no es lo que una Constitución debería ser, que es democrática y realizada por todos y todas. En este sentido, el que ahora tengamos la oportunidad de pensar y escribir una nueva Constitución, que es el paraguas que, digamos, que regula todas nuestras normas, es clave. Y por eso es tan importante todo el proceso que estamos viviendo. Y bueno, al final ya voy a hablar un poco del proceso en particular de la paridad y también de la Convención Constitucional. Y en este sentido, desde el feminismo también, es clave pensar la Constitución como en dos grandes ejes, digamos, que es la parte dogmática de la Constitución y la parte orgánica. La parte orgánica como tal organiza los distintos poderes del Estado y la parte dogmática se centra también en los derechos y deberes. Y ambas, si uno lo piensa desde el punto de vista del feminismo, son claves. Porque, por una parte, estamos pensando que el feminismo sea transversal a toda la Constitución, pero si los poderes del Estado siguen estando concentrados en algunos pocos, en hombres, etc., no vamos a poder hablar realmente de una distribución del poder, que es lo clave que se necesita hoy en día. Si pensamos hoy en día, hay un excesivo presidencialismo también, el rol del Tribunal Constitucional que actúa en la práctica como una tercera cámara, y así distintas partes que son muy claves de pensar también desde nosotras como feministas. Y por otra parte, como ya les adelantaba, la parte más bien dogmática, que son los derechos y deberes, y en ese sentido, como vamos a ver, el feminismo, al pensarlo en la Constitución, no es solamente un artículo que determine formalmente que los hombres y mujeres nacen libres e iguales, sino que es mucho más profundo, porque no es solo la igualdad formal, no es solo una igualdad entendida en términos liberales, digamos, que simplemente establezca en el papel que somos iguales, porque eso ya hemos visto que no basta. Se necesita una igualdad sustantiva en la que realmente podamos acceder y podamos ejercer nuestros derechos. Y por eso es tan fundamental estos cambios que estamos proponiendo y pensando hoy en día. Si voy rápido, cualquier cosa me avisan. ¿Está bien? Ya. Entonces, ya, ¿por qué? Espera, perdón, que acá no se cambia. Ya. Bueno, si uno piensa cuando nace el derecho, digamos, la Revolución Francesa hablaba de los hombres. Y en ese sentido, pese a propugnar la igualdad, fraternidad, solidaridad, no importante, solidaridad,
eso estaba pensado solo en los hombres. Las mujeres estuvimos excluidas desde el principio de este pacto social. De hecho, las mujeres no podíamos ni siquiera votar, no éramos iguales en la práctica. Entonces el derecho se constituye desde el punto de vista de androcéntrico, de los hombres. Como vamos a ver que esto todavía está impregnado en todo nuestro ordenamiento. Entonces este como llamado contrato social no nos incluyó desde un principio, y hay ciertos derechos en particular en que las mujeres no fuimos consideradas. Ahí recordar la primera ola del feminismo, que es una clasificación más, digamos, también europea, pero que la primera lucha fue justamente por los derechos políticos, por poder estudiar, poder votar, poder participar en política, poder trabajar. Entonces fueron unos derechos bastante básicos que ahora los damos como muy por entendido, pero fue una lucha larga. Ahora cuando hablamos del despertar del feminismo, que claro, es muy fuerte, tenemos que recordar a todas las compañeras feministas que hace muchos años ya empezaron esta lucha, y gracias a ella también estamos pudiendo estar, por ejemplo, ahora en una universidad. Entonces, hay una serie de ideas del hombre y la mujer que digamos que si uno piensa en sexo y género, el sexo son las características biológicas, digamos, y el género son toda la construcción social en torno a estas características biológicas. Por ejemplo, el que las mujeres seamos las que estamos embarazadas durante 9 meses, no implica que seamos las únicas que tengamos que estar al cuidado de nuestros hijos o hijas. Lo segundo es una construcción social. Entonces, y esta construcción social es la que hemos estado también disputando, por ejemplo, una corresponsabilidad mayor de parte de la sociedad, de parte de la pareja, etcétera, en ese ejemplo en particular. Entonces, a lo que voy es que estas características biológicas se esencializaron lo que eran las mujeres y los hombres, y ahí vemos cómo hay ciertas características que se dieron como naturales, como que las mujeres éramos naturalmente más débiles, más pasionales, etcétera, y eso también se impregna en nuestro ordenamiento. Y así se va traduciendo también en desigualdades. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más concretos, porque estos elementos culturales claramente son recogidos por el derecho. Eso también es interesante de pensar, cómo el derecho va recogiendo, cómo el derecho va construyendo también, va haciendo estereotipos de género, pero a la vez, como el mismo derecho puede ir deconstruyendo estos mismos estereotipos con este tipo de cambios como el que esperamos con una nueva constitución, que ciertos ya roles tan estructurados empecemos a cuestionarlos. Y ya han sido cuestionados, de hecho. Perdón, chichín. Ay, a ver, acá. ¿Cómo cambio? Sí, que lo cambio acá. Bueno, si le debo la liana mejor. ¿Es 4? Sí. ¿Cuánto llevo? Ah, ya. No, pero la misma. Sí. Ay, que se empezó a cambiar. Se cambia la computadora, pero no es la... Sí, porque lo cambié acá. Pero voy a mirar ahí y ahí está bien. Pensando en una constitución feminista, ha habido una invisibilización histórica de las mujeres en el derecho. Hay una pretendida neutralidad en el derecho que dice que por establecer una igualdad es neutral y las mujeres entonces estamos consideradas. Pero si vemos en la práctica y analizamos las normas, las mujeres sí sufrimos enormes desigualdades, la disidencia sexual también, que se ven reflejadas en la Constitución y también en las distintas normativas. Por ejemplo, hay una raíz androcéntrica del derecho. Si pensamos en el artículo 44 del Código Civil, vemos que el hombre es el centro y medida de las normas. Por ejemplo, cuando se habla del comportamiento ideal para cumplir un contrato, se habla de un buen padre de familia, no de una persona. Entonces, vemos ahí que, digamos que la norma para medir es el padre, por ejemplo, es el hombre. Ese es un ejemplo. Después, vemos que también la desigualdad, ¿por qué estamos pensando en una desigualdad feminista, constitución feminista? Porque la desigualdad de género es tanto estructural, social, política, cultural. Por ejemplo, mujeres que se dedican o nos dedicamos al cuidado van a tener quizás algunas lagunas previsionales, y eso sí tiene consecuencias también concretas en la vida de las mujeres.
Y en ese sentido, se necesitan algunas transformaciones concretas. Por ejemplo, pese a estar establecido el derecho a la propiedad, si pensamos en el régimen de sociedad conyugal, las mujeres no podemos administrar el patrimonio y ahí hay muchos casos bastante dramáticos al respecto, e incluso aunque se pueda establecer un patrimonio reservado, en ese caso hay que establecer expresamente que se quiere, digamos, administrar. Entonces, en este caso, no todas las personas están al tanto de ello. Pero ¿por qué? Perdón, ¿cómo? Sí, perdón. Pasó. Yo no podía vender algo, pero mi esposo sí podía vender sin mi firma. Claro, entonces ¿eso qué significa? Significa que el derecho de cierta forma no nos considera igualmente aptas para poder administrar nuestro patrimonio, y eso es bastante grave, digamos, por decirlo menos. ¿Por qué las mujeres no vamos a poder hacerlo? Incluso puede ser una ingeniera comercial o administradora de empresa la que desea hacerlo y no va a poder hacerlo. No es que esas profesiones sean más aptas, pero me refiero a que incluso en esos casos. Y por otra parte, también necesitamos poder eliminar las barreras para poder entrar en la política. En ese sentido, lo que recientemente pasó, que fue la aprobación de la paridad, es muy importante. Y eso se refiere un poco con lo que habíamos estado hablando de la igualdad formal e igualdad sustantiva. La igualdad formal es simplemente establecer una igualdad, o sea, el establecimiento de la igualdad, pero como dice la palabra, es formal. No implica acciones afirmativas de parte del Estado para asegurarse que esta igualdad se materialice. Y en ese sentido, la ley de la paridad sí lo asegura, porque corrige los resultados y asegura una real paridad. Por eso, por ejemplo, desde que empezó con el sistema binominal a regir la ley de cuotas, solamente aumentó en un 7% la participación de mujeres en el Parlamento. Subió desde un 16 a un 23%, lo que vemos que es bastante marginal, porque justamente no se considera una serie de características, o sea, de otros factores. Por ejemplo, que los partidos políticos no invierten en las candidaturas de mujeres y simplemente lo destinaban nominal para poder cumplir con un requisito. O bien, que las mujeres a veces también cumplimos, como hablábamos en la distribución de los roles, muchas veces nos toca también cumplir con roles en lo doméstico y tenemos otros horarios para asistir a reuniones o para hacer las publicidades, etc. Entonces, son factores que no son considerados, y en una ley como esta actual, que es la paridad, que ya podemos después en las preguntas quizás ahondar un poco más en el sistema, vemos que ahí sí hay una igualdad sustantiva. Y la ley de cuotas, ojo, que solamente va a correr unos ciertos años más, no es para siempre tampoco. Se suponía que es una medida temporal para corregir, temporalmente, digamos, pero no es una medida, digamos, definitiva. Y ahora, si uno piensa también en la Constitución, la única vez que se menciona a las mujeres es gracias a una reforma que se hizo el año 99. Hay una sola vez que se dice la palabra mujer en nuestra Constitución. Niños, niñas y adolescentes tampoco aparecen en ella. Y esta vez fue porque en el artículo, fue una reforma que se hizo a la Constitución, porque la Constitución sí ha sufrido reformas, y ahí nos demuestra que las reformas no son suficientes, porque seguimos teniendo estas enormes desigualdades, y vamos a ver otros factores de desigualdad. Pero vemos que está el artículo 1, que habla de las personas, y el 19, número 2, que al hablar de la igualdad ante la ley, habla de hombres y mujeres. Y ahí se habla de la mujer, pero es la vez que se nombra. Y vemos que cuando no se nombra, como hemos estado diciendo, se invisibiliza al final y no se reconocen ciertas desigualdades, lo cual aumenta de cierta forma las desigualdades. Entonces, nosotros hemos estado pensando, bueno, hablamos como abofemo, desde la academia, etcétera, algunos ejes importantes de pensar en la Constitución desde el feminismo. Y en ese sentido, por ejemplo, establecer un mandato expreso a los poderes del Estado, acciones afirmativas de los poderes del Estado para estos derechos. En este momento nuestra Constitución establece libertades más bien, y no los derechos sociales, económicos y culturales no están reconocidos. Entonces, de esta manera, el recurso de protección, por ejemplo, o cómo uno puede demandar el cumplimiento de los derechos no se dan respecto a todos los derechos, sino solo algunos que son efectivamente justamente los derechos relacionados con la propiedad y la libertad. Si pensamos en salud, tenemos la libertad de elegir un plan de salud público, o sea, FONASA o ISAPRE, pero en la práctica esa libertad no la tienen todas las personas y no garantiza un real acceso a la salud. Y si lo pensamos desde este punto de vista, una vez más las mujeres muchas veces somos las que asumimos los cuidados por no tener garantizada la salud. Por ejemplo, una persona va a ser dada de alta y si tiene una enfermedad crónica, generalmente quien se hace cargo de esta persona, quien le entrega sus cuidados de forma gratuita, es la mujer.
Y eso también trae varias consecuencias. La mujer quizás va a dejar de percibir patrimonio, va a dejar de tener un sueldo remunerado por esto, puede generar violencia, digamos, vertical, porque va a ser su cónyuge quien va a seguir recibiendo dinero y va a él administrar la plata de la familia, o bien también incluso depresión. Uno puede quedar cuidando a un suegro o suegra que nunca en su vida tuvo mucha relación, y digamos que todos estos problemas que se dan por no tener realmente garantizada salud, y que muchas veces somos las mujeres que nos hacemos cargo, quienes nos hacemos cargo de estas falencias que el Estado debería estar asumiendo. Por otra parte, lo que hablaba, ampliar la gama, el carácter y contenido de los derechos y garantías constitucionales. Así como yo di el ejemplo de salud, todos los derechos podemos verlo desde un punto de vista también feminista. En este momento también hay derechos específicos, como por ejemplo, el reconocimiento de los saberes ancestrales de las mujeres. Vemos todos los problemas que hay ahora por Monsanto, por patentar las semillas, patentar ciertos conocimientos, y aquí las mujeres también hemos sido muy importantes y ancestralmente sí. Por otra parte, hay un punto fundamental que Chile sí ha suscrito tratados internacionales muy importantes que garantizan derechos a las mujeres y además obligan al Estado a dar prestaciones para cumplir estos derechos. Muchas veces vemos que, por ejemplo, en materias de violencia, el Estado llega tarde, porque llega a veces solamente a penalizar, cuando se podría prevenir. Las leyes, por ejemplo, en general que penalizan, la ley Gabriela, que es muy importante, está bien, pero necesitamos también que se prevenga la violencia, que hayan órganos, que hoy en día que en la carrera de Derecho se enseñe con perspectiva de género, porque lamentablemente el Poder Judicial, al no aplicar la perspectiva de género, etcétera, también no sabe en el fondo, o maltrata también, ejerce violencia contra las mujeres al no respetar sus derechos. Entonces, en este sentido, 2 minutos. En ese sentido, no es solamente, digamos que, que también necesitamos acciones afirmativas del Estado, necesitamos cambios en la formación de los mismos abogados y abogadas con perspectiva de género y de los jueces y juezas. ¿Y por qué determinar específicamente cómo entran los tratados internacionales? Que pese a que están incorporados, que la Constitución establece que están incorporados, ha habido una discusión bastante de larga data sobre cómo se incorporan estos derechos, qué rango tienen y cómo los podemos hacer exigibles. Y en este sentido, Chile recientemente se aprobó en el Parlamento, en el Congreso, digamos, el protocolo facultativo de la CEDAW, que justamente permite poder internacionalmente demandar ciertas acciones cuando no son cumplidas, pero aún no han sido promulgadas por el presidente. Esperemos que no vete en particular ese artículo, que eso tenemos bastante, hay un poco de temor, pero esperemos que no. Entonces, en ese sentido, determinar también el rango que tienen los tratados internacionales es fundamental. Y en general, si vemos la parte orgánica, también repensar y renovar, democratizar la institucionalidad, la paridad, por ejemplo, redistribuir el poder. Vemos como que dramáticamente son muy pocas mujeres las que estamos dentro de los poderes distintos del Estado, y además los poderes del Estado en sí están muy desequilibrados. Vemos que hay un excesivo presidencialismo en este momento, que es el presidente el que nombra, por ejemplo, quiénes son los jefes de las Fuerzas Armadas, quien puede vetar, como hablábamos, ciertas leyes ya aprobadas, también el presupuesto es presentado por el presidente y así. Entonces vemos que hay un desequilibrio en los poderes del Estado que también deberíamos repensar, y repensar también los roles de ciertas instituciones, como el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de por sí no es una institución mala o buena, sino que en Chile ha actuado como un órgano político que ha mantenido el statu quo y ha muchas veces protegido los intereses, justamente que son los intereses establecidos en la Constitución, que son los intereses económicos. Y así también pensar los derechos no tan individualmente como están establecidos en nuestra Constitución, sino también desde lo colectivo. Y me falta mucho, pero yo creo para cumplir el tiempo y vamos a debatir, lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias. A Carla, que la tengo el gusto el día de compartir con ella. Veo rostros muy conocidos, también en mi compañera acá de mesa, y por supuesto que la alegría de haberme encontrado también con exalumnos, ¿no?, de historia. Bueno, esto va a ser siempre lo mismo, de repente aparece y si no, no nos tenemos que complicar, ¿eh? Bien, bueno, mi invitación es una invitación desde un cierto lugar, ¿eh? Yo quisiera compartir con ustedes que hablar desde la sociología, y particularmente desde un ámbito de la sociología cultural, es una parte bastante minúscula. Entonces, lo que yo propongo son algunas premisas, hipótesis de trabajo
para revisar particularmente algo que está constituido, a propósito del proceso constituyente, de lo que se define las mentalidades, ¿no? Ahí hay un guiño a Fernand Braudel, un historiador, ¿no?, de la historia de los anales, y lo que implica una mentalidad. Normalmente nosotros, nuestras limitaciones culturales justamente, siempre pensamos que eso está en la mente, ¿no? Como dice Francisco Varela, el biólogo, neurobiólogo chileno, pero en realidad la mentalidad se traduce en nuestras prácticas. Entonces por eso es que hay una tensión permanentemente en cuando nosotros analizamos los fenómenos culturales, siempre estamos jaloneados, tironeados por esa forma en la cual nos representamos la realidad y pensamos que es única y para todos a la vez, y ahí empiezan los primeros dilemas cuando descubrimos que no todos miramos la realidad desde un único ángulo. Y por otro lado, nuestras prácticas que muchas veces se alejan de esa mentalidad o de lo discursivo, ¿no? Y el proceso constituyente particularmente es una buena nueva, se diría, en un lenguaje, en una universidad doctrinal como la nuestra, pero también en genérico, ¿no? Constituyente significa que nos vamos, ¿no?, orientando hacia algo que es importante, ¿no? Nuestra compañera decía hace un momento, ¿cierto?, las reglas, las normas, ¿no? En la sociología hay una cosa que va a ser siempre muy interesante, que es lo continuo, ¿no? La sociología desde sus inicios, ¿no?, se pregunta por el orden social, ¿no? Y eso sigue todavía, ¿no? ¿Qué orden constituimos? ¿Qué orden queremos constituir? Y eso hoy día se devuelve en nuestra sociedad. Probablemente en la pregunta ¿cómo queremos gestar lo social? Es decir, lo recibimos, lo reproducimos, nos resignamos a que las cosas sean como son, o en realidad nosotros tenemos el gesto, ¿no?, de la deliberación, ¿no? Constituyente implica también deliberar, es decir, discutir aquellas normas que en algún momento aparecen como naturales, que no lo son, son sociales, son políticas, y por lo tanto podemos interrogar ese social al cual nosotros evidentemente, como dice bien Heidegger, no fuimos invitados, fuimos arrojados al mundo, ya estaban las reglas, pero eso no significa que nosotros tengamos que ad eternum seguir reproduciendo. Entonces, una de las preguntas que a mí me gusta sugerir con esta imagen de Ida, ¿no?, de una película preciosa polaca, es que hablamos de mujeres, ¿no?, universidad y constituyente, no tenemos que abandonar o, en su contrario, vamos a trabajar en la dialéctica, no tener miedo a que son entidades ideológicas, ¿no? Es recuperar, ¿no?, el brillo que tiene la ideología, ¿no? En nuestro pasado reciente, ¿cierto?, las ideologías fueron sistemáticamente, de alguna manera, puestas como aquello que ponía en peligro lo social. Y justamente mientras yo pongo la ideología al lado, entonces puedo asegurar tranquilidad, ¿no? La ideología no es otra cosa que los sistemas en los cuales de alguna manera hombres y mujeres a través de la historia, en una larga constitución de lo social, hemos pensado sobre las cosas, fundamentalmente, ¿no?, sobre las relaciones sociales, cómo queremos producir las relaciones sociales. Y eso implica la manera como interactuamos, ¿no? Es decir, cómo queremos vincularnos con los otros, ¿no?, con el afecto, con el desprecio, con la acogida, con la discriminación, ¿no? Y por lo tanto, los sistemas ideológicos se han traducido también en modelos políticos, económicos, culturales y sociales. Entonces, las mujeres son un ámbito también ideológico, ¿no? Hay distintas teorías, el feminismo toma una dimensión, la perspectiva de género toma otra, y al interior del feminismo hay distintas corrientes. Por lo tanto, esos sistemas ideológicos, como dice muy bien Mannheim, en alguna parte son las invitaciones para que nosotros nos podamos reconocer qué es aquello que nos sentimos que nos representa mejor. Lo contrario a ser un peligro,
lo contrario a ser una condena, ¿no? Las ideologías tienen sistemas valóricos, tienen definiciones de cómo pensamos a hombres y mujeres, a niños y niñas, a jóvenes más que adolescentes, ¿cierto? El mismo hecho que yo no use adolescente es porque hemos superado en nuestra cultura el que adolescente es aquel que adolece de algo para llegar a ser adulto. Si decimos jóvenes, estamos pensando que ellos tienen su vitalidad, ¿no? Ahí hay una forma ideológica de nomenclatura, ¿no? Y cuando pensamos en las distintas identidades de géneros que no se contienen niños y niñas, estamos justamente acogiendo a aquellos que en su definición de sexualidad o de género están en un momento transicional o han decidido en un camino no binario. ¿Se fija? Entonces, esos son formas ideológicas, justamente formas de camino que nos pueden esclarecer nuestros valores. De alguna forma, en lo ideológico también siempre es interesante recordar este autor que yo citaba, Mange, que él dice que cada vez, y esto es un buen ejemplo, ¿no? Por lo menos en pregrado y en posgrado resulta, cada vez que yo defino un campo, lo que sí la ideología tiene un efecto doble. Yo ilumino algo, pero hay algo que se oscurece. Dicho de otra manera, que cuando yo afirmo algo desde un lugar ideológico, especialmente cuando somos estudiosos, ¿no? La academia es un lugar privilegiado, yo sé que existe eso que está oscuro, pero que no se ve. Eso es una forma muy interesante de aquilatar la ideología, porque justamente no le impongo como signo de verdad, sino que simplemente como posibilidad. Y por lo tanto, entonces la ideología vamos a estar siempre en esa tensión entre el claro y el oscuro, ¿no? Hay algo que no me permite ver la ideología, pero yo sé que existe. Bueno, las mujeres, me gustaría compartir con ustedes, en el fondo somos entidades, ¿no? Individuales, pero también entidades, cierto, sociopolíticas, ¿no? Es decir, en la constitución de nosotras primero como género y luego en una dimensión feminista, normalmente hay una suerte de escisión, ¿no? Por eso es que a veces el feminismo, la perspectiva de género produce temor, ¿no? Y al contrario, ¿no? Nosotros tenemos una suerte de radicalidad que es bastante más amplia. Ahí yo recurro a una gran filósofa como Hannah Arendt, ¿no? Que va a decir, ¿no? De alguna manera, qué es lo inédito, ¿no? Que es aquello que nos hace humanos, ¿no? Y ella dice, ¿no? Es la condición de finitud, ¿no? Lo único que sabemos es que morimos. Bueno, si uno se queda hasta ahí en los textos de ella, le empieza una depresión, ¿cierto? Pero todos sabemos finalmente que allí hay un derrotero certero. Sin embargo, ella vuelve, ¿no? Con esa brillantez, con esa luminosidad y con su propia ideología, que la define desde el inicio, cuando dice, bueno, pero mientras tanto, nadie espera la muerte. Mientras tanto, lo que nosotros hacemos es acción política. Es decir, nosotros de alguna manera nos involucramos en hacer del espacio social un espacio deliberativo. Buscamos lo mejor para ese destino común, ¿no? Entonces, evidentemente que eso es la capacidad inédita, ¿no? Cada vez podemos sorprender a los otros. Y de alguna manera, mujeres y hombres, pero ahora estamos hablando porque ha sido nuestro día, aunque es mejor siempre pensar que ojalá sean todos los días nuestros, de hombres y mujeres, de niños, niñas y de jóvenes. Pero en alguna parte, las mujeres entonces tenemos ese inédito, ¿no? La capacidad de sorprender. Y también, para ser realistas, ¿no? También podemos sorprender por algo muy afirmativo y también por algo muy negativo. Nosotros no tenemos, ¿cierto?, como diría Foucault, el monopolio del bien. No, nosotros podemos actuar mejor y probablemente, ¿cierto?, la acción colectiva. Yo soy estudiosa de los movimientos sociales y en los movimientos sociales aparece mucho ese bien, ¿no? Porque se construye junto a otras y a otros. Y por lo tanto nosotros, para poder desplegarnos en esa condición primordial de individuo,
necesitamos a los otros. Y ahí aparece una entidad estupenda, ¿no?, que los antropólogos la han trabajado mejor que los sociólogos, ¿cierto?, y que es la alteridad. Yo no logro constituirme como tal si no es pasando por los otros. ¿Cuánto me falta? Ya, gracias. Vi el gesto, entonces trato de mantener. Y me falta un montón, pero bueno. Esa forma, ¿no?, colectiva y estar con los otros lo que me permite mi acción política, ¿no? Por eso que cuando la gente tiene afirmaciones como yo no le debo nada a nadie, todo me lo he hecho yo a mí misma, y muchas veces gente que inclusive tiene ideologías muy interesantes desde el punto de vista del cambio social, es una trampa, ¿no? Afortunadamente nosotros nos hemos encontrado con mucha gente a nuestro alrededor que nos ha permitido en algún minuto ir constituyendo este estar siendo, más que este ser. El ser siempre es muy fijo y es muy esencialista. Este estar siendo. Inclusive los que no han puesto problemas también son parte de por qué nosotros hemos hecho una acción en otra dirección. Por lo tanto, la alteridad es radical, es parte de aquello que nos hace humanos, ¿no? Y aquellos que, yo siempre lo digo, ¿no?, un poco en la risa, ¿no?, aquellos que juran que se han hecho solos, hay que dejarlo para que sean felices unos minutos creyéndose eso. Pero de alguna manera todos sabemos que eso es falso, ¿no? Y por lo tanto no es posible socialmente. Yo tomo esto es un poco local, yo me excuso, sí. Este es un cuaderno del profesor Alberto Cruz. Alberto Cruz fue un gran arquitecto, uno de los pioneros de lo que fue la reforma universitaria, que es muy importante decir que empezó en esta casa de estudio en el año 67, todos citan mayo del 68 en París. Bueno, pero es importante recuperar la historia, empieza en provincia, en esta casa de estudio, y luego se va a Santiago, ¿eh? No hay que ser chauvinista, pero lo quiero plantear, ¿eh? Es decir, la reforma universitaria y un grupo de profesores, entre eso el profesor Cruz, arquitecto, y ese es uno de sus cuadernos que presentó hace algún tiempo, no su hija, no sus hijos, la fundación en Santiago. La universidad tiene algo de eso, ¿no? Interioridad, colores, oscuridades, eso es universal, ¿no? Y nosotros estamos en la universidad, entonces hay una paradoja. Constituirnos, ¿no?, pensar en lo constituyente es como una pequeña trampita, porque nosotros deberíamos ser un espacio permanentemente deliberativo, ¿no? Los que trabajamos en la universidad sabemos que eso no es tan así. Es bueno que yo lo diga con mucho entusiasmo, con ánimo, pero los que somos en cualquiera de nuestras posiciones, ¿cierto?, y las mujeres particularmente, no están así, cuesta bastante, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera, para poder avanzar, porque de alguna manera, y esa es la gran trampa, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Bueno, cuando nosotros venimos a la universidad, ustedes se vienen a formar, ¿no?, en un oficio, en una disciplina, en una ciencia. Y la ciencia siempre es un pequeño recorte. Formar es al mismo minuto que deformar, ¿no? O sea, ustedes siempre tenganlo presente y nos hacen saber a los viejos como yo, ¿no?, de que en alguna parte la invitación de la formación siempre es una forma, ¿no?, que limita una visión más de conjunto. Por eso que es tan importante que estemos acá, historiadores, abogados, sociólogos, trabajadores sociales y los distintos oficios. Porque en alguna parte eso es la universidad. Nadie tiene el monopolio de la verdad, como decía Foucault, y por lo tanto la tenemos que buscar juntos, y sobre todo es ampliar horizontes, más que una verdad escatológica. Es verdad que nosotros somos católicas, universidad, pero es una forma de poder develar y correr todos esos velos. Voy avanzando. ¿Cuánto? Un minuto, o sea, es mucho. Hay una atención en eso. Ahí tenemos nuestra máxima, ¿no? Las mujeres tenemos la posibilidad, igual que los hombres, ¿no?, de ir hacia el máximo, que siempre va a ser un mínimo. La sociedad tiene, los movimientos sociales tienen el privilegio de correr los cercos. Todos los
cercos que nuestra Constitución, ¿cierto? Pero no es mi disciplina, pero nosotros tenemos normas y justamente su máxima va a ser poder correr ese cerco, ¿no? Todo lo que ha sido el estallido social, los historiadores no sabemos si lo van a poner como revuelta, ¿no? Como estallido, y vamos a esperar un tiempo, y eso es interesante, tener la moratoria y un pensamiento reflexivo. Pero finalmente, y solamente para hacer, yo sé que esta foto es muy chocante, esto fue en el año 2018, en el inicio de los movimientos feministas, ni siquiera fue el año pasado, bueno, esa es la realidad universitaria. Entonces, hoy día hay rectoras mujeres, pero lo que quiero decir es la mentalidad. Estaba el fragor en todas las universidades y ustedes ven que esa foto, si lo decimos desde un punto de vista políticamente, era incorrecta. Ahí actúa la mentalidad y la práctica. No, tomémonos la foto, los amigos, los rectores. No había nada que no pudiera ser comilla natural. Bueno, pero en realidad justamente son procesos históricos los que permiten justamente que hoy día no nos estemos preguntando al interior de las universidades y al interior de nuestra sociedad cómo esos cercos que nos han invisibilizado y limitado pueden ser cambiados, porque son sociales, no son naturales. Muchas gracias.